Santo del día, lectura de la palabra de Dios, Evangelio de hoy, una pequeña reflexión de hoy, jueves 21 de agosto del 2025, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en el cual oramos por todas las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada, misionera, laical y contemplativa. Celebramos en este día a San Pío X, conocido o su nombre verdadero, José Melchiorre. Nació en Riese, Italia, en el año de 1835, segundo de 10 hijos, de campesinos, huérfano de padre, ordenado sacerdote a los 23 años. Se definía como un pobre párroco de provincia, de pueblo. 9 años de párroco, 9 años canónigo, 9 años cardenal, patriarca de Venecia y papa por 11 años. Su lema: instaurare omnia in Cristo. Sí, restaurar todas las cosas en Jesús. Muy fecundo por la organización interna de la Iglesia y defensa de la doctrina, amable y firme ante el modernismo liberal. Promovió la renovación de la liturgia y del derecho canónico. Murió el 20 de agosto de 1914. San Pío X ruega por nosotros. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 29 hasta el 39. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés, pasó por Mizpá de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas. El Señor se los entregó, los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor, déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a las idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aclamación antes del Evangelio. Salmo 94, versículo 8. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, 21 de agosto del 2025, estamos celebrando a el Papa San Pío X. ¿Sí? Este es el santo de hoy, San Pío X, gran reformador prácticamente de la Iglesia en el buen sentido de la palabra, y por eso pues llegó a los altares. Luego hemos escuchado aquí la palabra de Dios, esta palabra de Dios tomada del libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 39, la primera lectura, un poco desconcertante cuando acabamos de escuchar esta lectura. Jefté hizo una promesa a Dios que si vencía a sus enemigos, a los amonitas, la primera persona que saliera a recibirlo después de su regreso
la ofrecería en holocausto, en sacrificio, y la primera persona que salió fue su hija. Y bueno, ya la historia penosa la hemos escuchado. Es increíble cómo puedan pasar estas cosas. El holocausto, el sacrificio humano, parece que en la Biblia puede ser que se haya realizado, como también pueda que no. Lo más importante aquí de todo esto, el mensaje es que Dios cumple su promesa, y si Dios cumple su promesa con nosotros y nosotros le prometemos algo a Dios, nosotros tenemos que también cumplirlo, ¿verdad? Tenemos que cumplir, o sea, esto es lo más importante. Y lo de la hija en sacrificio que hemos escuchado con el dolor del alma, justamente es, nunca se dice si en realidad los estudios que se han hecho fue así o no fue así. Sin embargo, el texto lo indica que sí. Pero lo más importante de todo esto, como dije anteriormente, el mensaje es que hay que cumplir las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Y pone el tema de la hija porque era lo más preciado, es decir, lo más hermoso, lo único que tenía. Es decir, que cuando nosotros prometemos algo, tenemos que cumplirlo a Dios, ¿sí? Tenemos que cumplirlo a Dios. ¿Cuáles son las promesas muchas veces que hemos hecho y no le hemos cumplido a nuestro Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta y ojalá que podamos responder. Luego ya en el Evangelio encontramos aquí otra parábola en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, hablando del reino de los cielos. Y esta vez el reino de los cielos dice aquí que es como un banquete de bodas para su hijo. Entonces, el rey aquí es Dios, el hijo es Jesús, el banquete pues es el reino de los cielos. Y todos nosotros estamos invitados, como decíamos ayer, a participar del banquete del reino de los cielos. Sin embargo, a veces ante estas invitaciones que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, muchas veces estamos entretenidos, como dice el Evangelio, unos en su campo, otros en su negocio y otros en los quehaceres de este mundo, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios y participar del banquete de boda, es necesario, oiga bien, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos, como quien dice, entre comillas, un requisito. Y el requisito es que tengamos el traje de fiesta. El traje de fiesta, como diría el Papa Benedicto XVI, sería la caridad, sería la fe, ¿ya? Para poder entrar en este reino, nosotros debemos revestirnos de la fe, de la caridad en nuestras vidas. Y que sea el Señor Jesús el que nos ayude, el que nos guíe, nos dé fuerza a cada uno de nosotros en este hermoso día, en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en el cual estamos todos invitados a acercarnos a nuestros templos parroquiales para hacer la adoración eucarística. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes por mirar, por escuchar, comentar, compartir estos audios video. Que tengan un excelente jueves eucarístico y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao, que pasen bien.